El objeto de este pequeño tutorial es que ustedes puedan ayornarse y manejar mejor los alfabetos fonéticos, en particular el AFI o IPA que nosotros vamos a manejar en esta materia. El IPA, que es el Alfabeto Fonético Internacional, cuya última versión es de 2005, es un alfabeto que tiene básicamente dos grandes cuadros, uno correspondiente a las consonantes, a las articulaciones consonánticas, y otro a las vocales. Nosotros, para simplificar y para que ustedes puedan ir adaptándose mejor al uso de estos alfabetos, hicimos un alfabeto fonético adaptado, un AFI, en español adaptado, pero que también tiene los mismos criterios, es decir, los mismos parámetros de clasificación, tanto de consonantes como de vocales. Respecto de las consonantes, lo que tienen que tener en cuenta es que los llamados parámetros para su clasificación básicamente se dividen en tres. El primero es el que corresponde a esta línea que ustedes tienen como línea o entrada horizontal, que se corresponde exactamente con el llamado punto o zona de articulación, que es el lugar donde entran en contacto dos órganos articulatorios. Por ejemplo, los labios con los dientes, o la lengua, perdón, con los dientes, con los alvéolos, con la zona prepalatal, con el paladar, con el velo del paladar, con la úvula y en algunos casos con la glotis. Como verán, sigue entonces el orden de justamente los que nosotros llamamos articuladores de la cavidad oral, es decir, de la boca. Por otra parte, tenemos una columna vertical que corresponde al que conocemos como modo de articulación, que es un segundo parámetro y que se refiere al modo en cómo sale el aire. Si sale como una explosión, ¿sí? Si sale como una fricción, si sale por los costados de la lengua o por el centro de la lengua. Y a su vez podemos distinguir en realidad un subparámetro que es la acción del velo del paladar, que corresponde a este modo de articulación al que denominamos nasal. Si el paladar blando o velo, que es la parte de atrás del paladar, baja, el aire en gran parte sale por la nariz. Y por eso lo llamamos nasal a este sonido, ¿sí? Que es el caso de ñe y ¿sí? Ahora bien, el resto de las articulaciones que no son nasales, obviamente van a ser orales. Por otra parte, lo que vamos a observar es que dentro de cada uno de los casilleros o celdas, en el caso del IPA van a ver que esto no está marcado con una línea. Nosotros sí lo hicimos en el alfabeto adaptado, justamente para que quede más claro. Van a ver que los sonidos se encuentran en pares en su mayoría. Los que están a la derecha son sonidos sonoros, donde las cuerdas vocales vibran. En cambio, los que se encuentran a la izquierda son sonidos sordos, es decir, las cuerdas vocales no vibran. Esto se ve, por ejemplo, en el primer par bilabial explosivo u oclusivo, que es el caso de P, donde vemos que las cuerdas vocales no vibran, y B, donde vemos que las cuerdas vocales sí vibran. En segundo lugar, tenemos el cuadro correspondiente a las vocales. Van a observar que en el caso del IPA, las vocales, que obviamente es mucho más complejo este cuadro porque tiene todas las vocales consignadas en lenguas conocidas hasta el momento, se organizan en una suerte de trapecio que se ha llamado trapecio de Jones. En el caso del español, en este alfabeto adaptado, nosotros hemos tomado un criterio que es justamente la tradición que corresponde a las lenguas romances, y hemos armado una suerte de triángulo con la A justamente como vértice central. Para las vocales, los parámetros también son tres. El primer parámetro corresponde a lo que ustedes ven como línea columna vertical, y que tienen que ver con la apertura de la boca, que está relacionada directamente con la altura de la lengua. Así tenemos articulaciones cerradas como la I, medias como la E y abiertas como la A. A su vez también podemos determinar y clasificar las vocales por la posición de la lengua. Esto constituye el segundo parámetro y correspondería a lo que ustedes ven como línea horizontal, superior, ¿no? Arriba. Si la lengua se desplaza hacia adelante, la articulación es anterior. Se produce en la parte anterior de la boca, ¿sí? Como el caso de la I y la E. Si es central,
la lengua se mantiene en realidad en el centro, y es el caso de la A. Esto vamos a ver que tiene una diferencia con el inglés, donde vemos que la ubican como anterior, y esto se refleja en el IPA, en la versión internacional. Y por último tenemos el parámetro correspondiente a la posición de la lengua en justamente en la posición posterior, es decir, con la lengua desplazada hacia atrás, que es el caso de la U y de la O. Pues vamos a ver que hay algunas variantes o alófonos medio abiertos, pero eso lo veremos en los ejercicios y actividades que ustedes tienen para realizar. Por último, y volviendo al IPA, a la versión original, digamos, vemos que en esta versión, que bueno, como dijimos, es la última versión es la de 2005, hay algunas zonas que son zonas que obviamente no tienen sonidos, no tienen símbolos, pero además están como en color gris. Este color gris, en realidad, significa que son articulaciones que se considera que son imposibles de ser producidas por el aparato fonador humano. En cambio, aquellas que se mantienen vacías, pero todavía están en blanco, en realidad corresponden a articulaciones posibles, aunque que todavía no se hayan encontrado, no se hayan documentado. Por último, quiero hacer una última y breve mención a la cuestión de las transcripciones que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen varias transcripciones para realizar, tanto de fuentes escritas, como es el caso de la actividad extra, como de fuentes orales, que es el caso de la actividad 3. Dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta es que ustedes tienen que transcribir lo que oyen, o, si es el caso de fuentes escritas, que es más bien una práctica previa, tratar de leer en voz alta aquello que figura, por ejemplo en este caso la fonética, y tratar de reproducirlo tal y como lo perciben. Esto es muy importante, porque nosotros no transcribimos las palabras separadas con criterios que tienen que ver ya con cuestiones morfológicas o sintácticas o semánticas. Nosotros transcribimos estrictamente desde el punto de vista fonético. Por lo tanto, lo que hacemos es transcribir el continuum de sonidos tal y como se produce y tal y como lo percibimos. En este caso ustedes observarán el artículo, si bien se suele escribir a nivel grafémico, es decir, con los grafemas, con las letras, ortográficamente separado, se transcribe pegado, ¿sí?, unido en un continuum con la palabra que sigue, en este caso fonética. Después pueden observar también el acento primario, que se ubica adelante de la sílaba acentuada. Esto es muy importante, ¿sí? No separar artificialmente en palabras, sino tipear o transcribir, mejor dicho, el continuum tal y como lo perciben. Vamos a ver un ejemplo más para que vean cómo pueden transcribir utilizando las fuentes IPA que tienen disponibles en este mismo encuentro. Tienen tanto un enlace a una página web de donde las pueden bajar, como unas fuentes IPeadas, una carpeta de fuentes IPeadas que son muy sencillas de instalar. Se abre cada uno de los documentos y se cliquea en la pestaña que dice Install, o sea que se instalan directamente. Bueno, ahora bien, vamos a imaginar otra secuencia, el árbol, y vamos a tratar de transcribirla. ¿Cómo la pronunciamos? El árbol, todos juntos, ¿sí? No separamos el artículo. Entonces, primero utilizamos corchetes porque se trata de una transcripción fonética. En segundo lugar, no usamos mayúsculas porque eso corresponde a una escritura de tipo ortográfica, no fonética. En tercer lugar, cuando nosotros hacemos la transcripción, nos vamos a dar cuenta que uno dice el árbol, es decir, que la sílaba acentuada en realidad corresponde aquí. Entonces, lo que debemos hacer es insertar el símbolo correspondiente al acento antes de este segmento. Luego decimos el árbol, es una vibrante simple que tampoco tenemos justamente entre las, digamos, representadas en las teclas de nuestros teclados, de nuestras computadoras. Entonces, lo que hacemos es buscarla dentro de los símbolos del SIL Manuscript IPA, que es el que yo recomiendo que usen. Aquí la encontramos, la seleccionamos y la insertamos. Cerramos y vemos que nos quedó aquí inserta. Luego tenemos que insertar la B, que también es una B fricativa. Decimos el árbol. En ese caso, nuevamente vamos a símbolos, buscamos aquí la B fricativa
la bilabial fricativa, sonora, la insertamos, cerramos y vemos que aquí quedó inserta. Finalmente tenemos la O, que por suerte está, la lateral, y finalmente cerramos con el silencio final, imaginemos que este es el final del segmento, de la secuencia, y cerramos los corchetes. Aquí también, en la fonética, en este sintagma nominal, imaginemos que termina aquí, podemos insertar el silencio. Este es, digamos, un tutorial bastante sencillito, como para que ustedes puedan comenzar. A lo largo de los 4 encuentros que tengamos, podremos ir insertando otros en la medida en que ustedes manifiesten esta necesidad. Bueno, mucha suerte en este emprendimiento de transcripciones y manejos de alfabetos.